Listo. Listo. Ahora llegamos a lo que es la segmentación de oraciones y un análisis técnico. La segmentación de oraciones y el análisis sintáctico, ¿sí? Son dos conceptos que son muy fundamentales cuando hablamos de NLP, de procesamiento del lenguaje natural. Y esto, la segmentación de oraciones, se refiere a la tarea de dividir un texto en oraciones individuales. O sea, parece muy simple, parece muy lógico porque nosotros como humanos lo hacemos, pero a la hora de que nosotros pasamos esto al lenguaje máquina, ¿sí? Es muy desafiante. ¿Por qué? Porque es la ambigüedad del lenguaje. No es lo mismo una oración en el idioma inglés, no es lo mismo una oración en el español, no es lo mismo una oración en portugués, en francés, en alemán, en mandarín, en cantonés, en coreano, en japonés, etcétera, etcétera. Y esto puede variar dependiendo pues a la estructura de las oraciones. Sí, el objetivo de la segmentación de oraciones es identificar límites entre oraciones, y esto nos permite analizar de manera pues más independiente. Y el análisis sintáctico es también conocido como parsing, y se refiere al proceso de una estructura gramatical de una oración. Implica identificar los verbos de relaciones sintácticas entre ellas. Esto lo enseñaron en primaria, es muy fácil de identificar para nosotros como seres humanos porque simplemente identificamos lo que es el sujeto, el verbo, los complementos, los modificadores y el predicado. Pero para una máquina es un poquito más complejo, por eso se llama parsing. La idea es identificar para saber a qué se refiere la oración. Sí, esto permite comprender la estructura y el significado pues, de la oración. Y esto es lo que es esencial para tareas muchísimo más avanzadas de procesamiento del lenguaje natural. Es como el análisis de sentimientos, por ejemplo. Con eso podemos identificar los adjetivos, los adverbios que nos dan un sentimiento de tristeza, un sentimiento de rabia, un sentimiento de alegría. Y esto nos permite también hacer la extracción de información y la generación de texto. ¿Qué es el análisis sintáctico? Puede referirse mediante diferentes enfoques. Pues en reglas gramaticales, técnicas estadísticas, uso de modelos de aprendizaje automático, como árboles de dependencia. Estos enfoques nos ayudan un poco a descomponer una oración en una estructura jerárquica, o sea, crear un árbol dependiendo de lo más relevante dentro de la oración a lo menos relevante dentro de la misma pues, oración. ¿Sí? Entonces, en resumen, la segmentación, ¿sí?, de oraciones y el análisis sintáctico son procesos fundamentales a la hora del procesamiento del lenguaje natural, NLP. Nos permiten dividir textos en oraciones individuales y componer la estructura, comprender la estructura gramatical. Y estas habilidades son cruciales para el desarrollo de aplicaciones de procesamiento del lenguaje natural y análisis de grandes volúmenes de texto, como lo puede ser por ejemplo una red social como Facebook, Twitter, Instagram, Netflix, etcétera. Eso es, todas estas segmentaciones ellos la manejan para identificar por ejemplo los tweets, los comentarios de Facebook que tienen cierto grado de afinidad, por ejemplo en lo que estamos hablando del análisis de sentimientos.